Hola, gracias a Dios que nos da vida y la oportunidad de tomar este tiempo para estudiar de su palabra. Y gracias a usted por estar aquí para el estudio de hoy. El título de la lección para esta semana es El pacto con Abraham. Y el versículo para memorizar lo encontramos en Génesis 15:2 y dice: Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. El pacto de Dios es eterno. Lo presenta de forma unilateral a Noé, asegurándole que no destruirá nunca más la tierra mediante agua, y en su momento lo presenta a Abraham. En ambos casos se incluye a toda la humanidad. Le invito a que revisemos las ideas principales de esta lección. La fe de Abraham. En las culturas que rodeaban a Abraham, se creía que el favor de los dioses se obtenía ganándolo. Incluso se creía que la salvación había que ganarla. Jehová, el Dios de Abraham, en cambio, le ofrece favorecerlo con un hijo a través de la descendencia del cual traería bendición y salvación a la humanidad. Siendo que Abraham estaba sin esperanza de tener un hijo para ser su heredero, por la esterilidad de su esposa y por la avanzada edad de ambos, Dios le asegura en Génesis 15:4, un hijo tuyo será el que te heredará, es decir, como dice en la Reina Valera actualizada del 2015, alguien que salga de tus entrañas será el que te herede. Lo lleva a contemplar el cielo estrellado y le asegura que así de incontable será su descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia, nos dice en el versículo 6. A partir de ese momento, Abraham se quedó tranquilo, esperando y confiando en el cumplimiento de la promesa del Señor. Del versículo 9 al final del capítulo 15 de Génesis, encontramos que Dios le ordena a Abraham realizar una ceremonia sacrificial llena de significado que señalaba a la muerte de Cristo por nuestros pecados, quien nos salva por gracia por el don de la justicia de Dios. Le hace ver que sus descendientes serían esclavizados por 400 años. Hace pasar una antorcha entre los animales divididos que representa el compromiso de Dios de cumplir la promesa del pacto de dar tierras a los descendientes de Abraham. Esta ceremonia profética, al hablar de la tierra que recibirán los descendientes de Abraham en herencia, nos permite ver hacia el futuro con la esperanza de que, aun cuando estamos peregrinando en esta tierra, un día, muy pronto, entraremos por la gracia de Dios a la Canaán celestial. Las dudas de Abraham. Aún los hombres de mucha fe pueden tener sus momentos de vacilación, de duda. Génesis 16 nos permite ver un ejemplo de esto. Como a estas alturas de su vida Abraham y Sarai habían perdido la esperanza de tener un hijo, Sarai insta a Abraham a tomar a Agar, su sierva, como su sustituta para tener un hijo de ella, lo que era una práctica común en aquella época en el antiguo cercano oriente. Al igual que Adán, Abraham obedeció la voz de su mujer e hizo algo que Dios no aprobaba, lo que en ambos casos trajo problemas en el futuro. Esta estrategia mostró falta de fe y confianza en Dios, y era un esfuerzo por obtener los resultados prometidos por Dios mediante soluciones humanas. Es notable que cuando Agar huye de la casa de Abraham porque Sarai la acosa, Jehová mismo, el ángel de Jehová, se le aparece aun cuando ella participó del esfuerzo humano de actuar sin él. Le hace ver a Agar que Dios oye, que es el significado de Ismael, y le promete que su descendencia sería grande. Qué fácil resulta cometer el mismo error de Abraham, procurar por nuestros esfuerzos humanos obtener lo que Dios ya nos ha ofrecido y otorgado por gracia. La señal del pacto abrahámico. La falta de fe de Abraham que presenta el capítulo 16 de Génesis interrumpió su experiencia espiritual con Dios. En Génesis 17, Dios vuelve a hablar a Abraham llevándolo nuevamente al pacto y establece como señal la circuncisión que tanto Abraham como sus descendientes habrían de tener en su cuerpo, un rito que implica derramamiento de sangre y que era usado en el antiguo cercano oriente como una ceremonia o iniciación matrimonial, pero que Dios adopta como señal de su relación conyugal con su pueblo. Más que en el nacimiento de un pueblo, Dios está interesado en la salvación de todos los pueblos de la tierra,
Por eso cuando le recuerda el pacto a Abraham en Génesis 17:7, le dice: estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Un pacto perpetuo en el que espera ser aceptado como el Dios de todos aquellos descendientes de Abraham, tanto físicos como espirituales, y a quienes ha de alcanzar por la obra de la simiente mesiánica, el sacrificio de Cristo, que garantiza vida eterna a todos los que la reclaman con fe. Como refuerzo de su promesa, Jehová cambia el nombre de Abram, padre exaltado, a Abraham, padre de muchedumbre de gentes, y el de Sarai a Sara, princesa, mostrando así el alcance universal de su plan de proveer bendición mediante su pacto con Abraham, no solo al presente, sino hasta el futuro eterno. El hijo de la promesa. El capítulo 18 de Génesis nos narra que Jehová, junto con 2 ángeles, visita a Abraham en el encinar de Mamre, en su casa. Abraham muestra una hospitalidad llena de cortesía, respeto y cuidado al recibir a los desconocidos, cumpliendo un deber religioso, como dirigido a Dios mismo. En esta visita el Señor confirma a Abraham el nacimiento del hijo de la promesa, el hijo que habría de nacer de Abraham y Sara. Cuando Sara, que estaba en la tienda, escuchó esta aseveración, se rió. Entonces el Señor preguntó y luego aseguró lo que leemos en Génesis 18, 13 y 14. ¿Por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Abraham ya se había reído, registra Génesis 17, 17. Génesis 18, 12 nos cuenta que es Sara la que se ríe. Más adelante encontramos que Dios, de alguna manera, se ríe cuando le ponen por nombre al hijo que les nace, Isaac, que significa Él, Dios, se ríe. Que Jehová mismo haya descendido a visitar a Abraham anticipa la venida de Jesús para alcanzar y salvar a la humanidad. Lot en Sodoma. En la primera parte del capítulo 18, Dios confirma a Abraham la promesa de un hijo. En la segunda parte del capítulo, se registra que Dios le dice a Abraham lo que va a hacer con Sodoma y Gomorra, a lo que Abraham, profeta de Dios, reacciona intercediendo en favor de los habitantes de esas ciudades. Negocia con el Señor, quien accede a no destruir la ciudad si tan solo hay 10 justos en ella. Pero la maldad era tanta en Sodoma que no había ni siquiera la mitad del mínimo convenido en la negociación. Los ángeles que la destruyeron solo pudieron sacar de allí a Lot, su esposa y sus 2 hijas. Para los sodomitas, ese último día fue como otro día cualquiera. No estaban apercibidos y fueron destruidos. La destrucción de Sodoma y Gomorra anticipa la destrucción del mundo que ocurrirá en el tiempo del fin. Nosotros deberíamos disponernos a interceder en favor de aquellos que no conocen el camino de salvación, y no solamente interceder, sino también compartir con ellos las buenas nuevas del Evangelio. El pacto eterno de Dios, confirmado para Abraham y su descendencia física y espiritual, incluía el pacto hecho con Noé y la promesa implícita en la maldición a la serpiente en Génesis 3:15. Este pacto de Dios expresa su anhelo de que lo reconozcamos como nuestro Dios, porque nos ama tanto que quiere salvarnos. El espíritu de Abraham fue el espíritu de Cristo. El mismo Hijo de Dios es el gran intercesor en favor del pecador. El que pagó el precio de su redención conoce el valor del alma humana.